Hace poco me mudé acá a Bogotá y no he podido volver a subir contenido por aquí, pero ya estoy retomando y daremos inicio a la segunda temporada de En Búsqueda de la Santidad versión Bogotá. Ahora devolvámonos un poquito en el tiempo. Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ideal. Si estás en búsqueda de la santidad, deja tu like y tu comentario para que apoyes este canal, que no es nada fácil hacer estos videos. Llevan mucho tiempo de investigación, de planeación, de ejecución, etc. He pasado más de 15 años evangelizando jóvenes y ha sido un largo camino de muchísimo aprendizaje. A través de estos años he podido darme cuenta de lo que funciona y lo que no. Te sorprendería saber que no siempre funciona lo que uno cree. ¿Existe una fórmula mágica? ¿Qué dicen los santos acerca de esto? ¿Qué aprendí después de todos estos años en esta misión? En este video te voy a compartir toda mi experiencia, todos mis aprendizajes y mostrarte cómo descubrí una manera efectiva de evangelizar a este espécimen misterioso e incomprendido llamado joven. Este video es nostálgico para mí porque es el último video que grabo en estas 4 paredes donde nació este canal. ¿Cómo así, Carlos? Sí, eso es porque me voy a mudar a la ciudad de Bogotá, así que veremos el tema de hoy mientras me acompañan a sobrevivir en este cambio de casa. Los trasteos son una de esas cosas que no se le desean a nadie, termina uno exhausto, pero bueno, comencemos. La primera vez que yo tuve un acercamiento a Dios fue más o menos a mis 12 años de edad, ahora tengo 28. Y fue muy curioso porque apenas yo empecé a dar mis primeros pasos con Dios, también empezaron mis primeros pasos en la evangelización. Y uso las comillas a propósito porque después me fui dando cuenta que hacía cosas que ni siquiera eran dignas de llamarlas evangelización. Por cierto, tampoco recomiendo empezar un apostolado de evangelización cuando llevamos muy poco tiempo de conversión. Esto puede llegar a ser contraproducente para nuestra alma porque somos muy inexpertos e ignorantes en muchos temas. Pero bueno, así se dieron las cosas en mi caso. Entré a un grupo juvenil y apenas entré, los líderes de ese grupo se fueron y nos encargaron esa pequeña responsabilidad a mi hermano y a mí. Claro que yo era muy pequeño y la responsabilidad realmente era de mi hermano, que ya era un adulto. Y te cuento esto porque desde ahí empezamos a dar nuestros primeros pasos en la evangelización de jóvenes, a través de la música, a través de la predicación, de retiros, de eventos, etcétera, etcétera. Y en todo este proceso era natural querer tener éxito en la evangelización, atraer a más jóvenes, que el grupo creciera, llevarlos a Dios, en fin. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál podría ser la fórmula mágica? Sin tener respuestas a esto empezamos a probar todo tipo de métodos que pudieran parecer lógicos para atraer a un joven. Eso sí, una cosa era clara para nosotros: la iglesia arcaica era obsoleta para conquistar jóvenes, se había quedado en el pasado y no tenía éxito con las nuevas generaciones. Fue así que aumentamos todo lo atractivo de nuestras reuniones, usamos las artes, conciertos, luces, obras de teatro, dinámicas, jueguitos, entretenimiento, fiestas, momentos de socialización para hacer amigos, retiros especializados en hacer sentir muchas cosas a los jóvenes, que fuera una explosión de emociones, porque sentíamos que eso era justo lo que le faltaba a la iglesia anticuada. Claro que también orábamos y dábamos charlas, pero era claro dónde estaba el acento. Era algo como ofrecerle al joven todo lo que el mundo le ofrecía, pero en un ambiente católico, obviamente, ¿no? Bueno. Y adivinen qué pasó, tuvimos éxito. Bueno, déjame corregirlo, tuvimos un aparente éxito. Empezaron a llegar más y más y más jóvenes, eventos con miles de jóvenes adorando a Dios, qué bonito, ¿no? Y te preguntarás, ¿por qué un aparente éxito? Porque empezamos a notar que algo no andaba bien. Antes de decirte qué era lo que no andaba bien, tienes que entender lo que significa evangelizar. ¿Cuándo se puede afirmar que estoy evangelizando? Que gané un alma para Dios. Porque cualquiera puede armar una reunión juvenil en su parroquia y creer que por eso ya está evangelizando. Pero no. Evangelizar, mi querido hermano y hermana, corresponde a anunciar el evangelio y la revelación de Dios en la historia de la salvación, en enseñar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y todo lo que implica en nuestras vidas. Evangelizar es transmitir la fe, que como dice San Pablo, entra por el oído a través de la predicación. Evangelizar es anunciar la salvación, pero también denunciar el pecado, decir lo que está mal, lo que no es agradable a Dios. Y todo esto con el fin de que las personas se conviertan, dejen el pecado y se salven eternamente. La evangelización tiene que llevar a un cambio de vida en las personas, porque si no, estamos perdiendo el tiempo y no es una evangelización genuina.
Más adelante abordaremos bien cómo se hace esto para que hayan verdaderos frutos de conversión. Pero volviendo a mi experiencia, a pesar de que en números estábamos teniendo éxito, porque eran miles de jóvenes, en realidad era una quimera, un espejismo. Empezamos a notar que no habían frutos de conversión, incluso incluyéndome a mí mismo, era terrible. Los jóvenes no cambiaban de vida, no dejaban el pecado, hasta a veces se practicaban inmoralidades entre los mismos miembros del grupo juvenil. Sí, estábamos llenos de jóvenes, pero no les enseñábamos realmente la fe. No les predicábamos las enseñanzas de nuestro Señor, más bien eran enseñanzas sin contenido, algo vagas, un tanto motivacionales o enseñanzas inventadas por nosotros mismos, hablando de cosas de este mundo y no de lo sobrenatural. Nada que ver con estudiar las vidas de los santos, los escritos de los padres de la iglesia, de conocer el magisterio y la tradición de la iglesia, en fin. En pocas palabras, lo que hacíamos era entretenerlos con juegos y espectáculos y darles poco o nada de una buena y sana doctrina. Ahora es que entiendo, claro, era muy difícil que un joven con tan pocos elementos quisiera cambiar de vida. Estaban desnutridos espiritualmente y cuando iban a sus combates espirituales, todos los perdían, lo que terminaba en un gran número de asistentes, pero pocos frutos reales. Incluso, y es muy triste para mí decir esto, muchos de mis amigos que comenzaron conmigo este caminar de fe, hoy ya no tienen nada que ver con Dios. La tasa de deserción fue altísima. Y esto que me pasó a mí y a mi grupo de evangelización es súper común hoy en día. Grupos que no se dedican a evangelizar, sino a entretener al joven, a hacerle creer que es espiritual porque va a la iglesia y ya. Pero esto no es así. Una vez que dejes de entretenerlo, se irá lejos, porque nunca existió una evangelización profunda, que es la única que puede conquistar por completo un alma joven para Dios. Además que tratar de igualar al mundo con todo lo atractivo que ofrece es tiempo perdido, no se puede. El joven necesita una propuesta diferente a lo que ya está acostumbrado en el mundo. Y no estoy condenando todo tipo de medios atractivos en la evangelización como la música o las artes, pero deben tener su lugar respectivo por debajo de la enseñanza de la fe y la buena doctrina, que deben tener la primacía como lo mencionábamos anteriormente. Gracias a Dios, después de un tiempo descubrimos una forma correcta para evangelizar a los jóvenes y es lo que quiero compartirte a continuación. Pero antes de decirte este método, pues me toca empezar a empacar ya las cosas de este estudio porque muy pronto me toca salir en el trasteo para la nueva casa en Bogotá. Entonces me vas a acompañar en este triste episodio de tener que desarmar una a una estas cosas que han sido tan especiales para mí en este lugar donde nació este canal, pero bueno, pues siempre hay que estar abiertos a la voluntad de Dios y vamos a empacar. Pues comienza la despedida oficial de este hermoso y bello lugar donde nació este canal. Pues hermanos, esta es la realidad de este cuarto ya sin nada. Se me falta obviamente sacar esta mesa, pero nos despedimos oficialmente de este lugar. Sí. Ya vamos organizando un poquito, pero esto está hecho un caos. La etapa de la mudanza se la recomiendo saltar por completo. Pues bienvenidos a la nueva casa. Hay que empezar a acostumbrarse un poquito a este nuevo fondo. Toca ir mejorándolo poco a poco. Vamos ahora sí a hablar del método para evangelizar jóvenes. Pero ¿cómo evangelizar correctamente a los jóvenes si no es imitando los métodos de los grandes exitosos en esta labor, los santos? Y puntualmente San Felipe Neri y San Juan Bosco, que tuvieron un gran éxito en la evangelización de jóvenes. No muchos saben, pero Don Bosco, muy famoso por su apostolado con los jóvenes, tomó como modelo el trabajo que San Felipe Neri había hecho con su oratorio de jóvenes unos siglos antes. Por cierto, una aclaración importante: la cultura popular católica cree que Don Bosco era un sacerdote buena onda, que solo le gustaba jugar y divertirse con los jóvenes para alejarlos del mal, pero es un grave error caricaturizar hacia Don Bosco y también a San Felipe Neri. ¿Qué hacían estos dos santos en estos oratorios? ¿Cuáles eran sus estrategias realmente para tener tanto éxito con los jóvenes? Vamos a ver en un sistema de 4 pasos primordiales que estos santos hacían. Algo muy presente en el éxito de la evangelización de estos santos era el sistema preventivo. Este era el primer paso. ¿Qué era esto? El sistema preventivo era la estrategia de adelantarse al error y al pecado y prevenirlo antes de que ocurriera.
por lo que eran muy astutos para apartar al joven de malos ambientes y de ocasiones de pecado. Para entender esto mejor veamos ejemplos. Era muy común que estos santos, al recibir un nuevo joven, lo primero que trataban de hacer era alejarlo de la calle, porque ahí era donde se exponían a caer en pecados o a tener malas amistades e influencias. Es por esto que crearon los oratorios, lugares propicios no para los vicios, sino por el contrario para crecer en virtudes de manera segura. Hoy en día tenemos el mismo reto: apartar a los jóvenes de malos ambientes, de ocasiones de pecado, de malas amistades, y darle en vez de eso un lugar seguro para que pueda crecer en la virtud. En pocas palabras, estos santos conocían un nuevo joven, lo extraían de sus ambientes nocivos, lo alejaban de malas amistades y a cambio de eso le daban un lugar seguro para practicar la fe con el fin de alcanzar la santidad. Pero aún esto sigue siendo insuficiente sin el siguiente paso. Este siguiente paso es la vigilancia y acompañamiento constante a los jóvenes. Don Bosco se destacó en su vida por haber soñado mucho. Literalmente tuvo muchos sueños mientras dormía, donde se le aparecía la Virgen o algunos santos y le profetizaban o mostraban cosas que sucederían o que estaban sucediendo. Y lo que llama la atención de estos sueños es que muchas veces le pasó que tenía jóvenes que aparentemente eran muy buenos, pero que tenían pecados graves ocultos internamente, especialmente contra la virtud de la pureza. ¿Quién lo creería, no? Es por esto que es un error pensar que los jóvenes son inocentes y puros, que son angelitos y solo hay que jugar con ellos. No, tenemos el pecado original y especialmente los jóvenes vivimos una lucha constante y feroz contra la impureza. A raíz de todo esto, Don Bosco fue un enamorado empedernido de la virtud de la pureza, a quien llamaba la bella virtud, la virtud que nos asemeja a los ángeles. Al mismo tiempo, Don Bosco era un enemigo terrible de la impureza. Y justamente por estos sueños que tenía Don Bosco, donde le mostraban que algunos de sus jóvenes estaban esclavos a este vicio de la impureza, fue que desarrolló una vigilancia y acompañamiento constante de los jóvenes, evitando dejar sus jóvenes solos a merced de ellos mismos. Hoy en día es muy necesario vigilar los espacios de oración y esparcimiento que se le dan a los jóvenes, porque de lo contrario estos mismos espacios después se convierten en la plataforma para que se desarrollen toda clase de pecados entre ellos. Aún haciendo estas dos cosas anteriores, faltan un par de cosas para completar una evangelización perfecta de jóvenes. El siguiente paso es la oración más la formación intelectual. La oración junto con la formación es la base principal de la evangelización de jóvenes. Es triste ver cómo actualmente a veces hay grupos católicos que en esta parte la dejan relegada en el último puesto, cuando en realidad es lo más importante de todo. Los espacios de oración y formación en la fe son indispensables si quieres conquistar jóvenes apasionados por Dios. Pero me refiero a oraciones profundas, comenzando por los sacramentos, la Santa Misa, la confesión, la adoración eucarística, el Santo Rosario, etc. Si esto no es lo central de la evangelización, algo está fallando. Al mismo tiempo y a la par de esto, hay que formar en la fe a los jóvenes, darles razón de su fe, educarlo intelectualmente, que aprenda los principios de la vida espiritual, que esté advertido de las estrategias del enemigo, que aprenda a construir virtudes, que sepa qué es lo bueno y lo malo, que aprenda cómo avanzar en la vida espiritual, que conozca la vida de los santos, el magisterio de la iglesia, en resumidas cuentas, que conozca de verdad su fe católica. Lo he visto muchas veces, esto es lo que cambia radicalmente el proceso de un joven en la vida de fe. Y finalmente, teniendo todo lo anterior bien fundamentado, ahora sí podemos hablar del ámbito social que necesita el joven. Para tener una evangelización efectiva también hay que darle espacios de esparcimiento al joven, espacios de alegría, de compartir, de cantar, de jugar, que construya buenas amistades en Dios, que tenga planes sanos con sus amigos de la comunidad católica, que puedan disfrutar de una buena amistad espiritual donde entre todos se ayudan a llegar a la santidad. Esta parte es muy importante porque hoy en día las propuestas del mundo son muy invasivas y si un joven no tiene un entorno sano en donde pueda desarrollar su parte social, buscará ese entorno en la calle, con amigos de mala influencia para su vida espiritual. Los jóvenes tienen un vacío social muy grande por las etapas que viven y si tienen huecos en su vida social, de alguna u otra forma los llenarán. Y por eso es que es importante brindarle al joven una comunidad espiritual que pueda ser también su lugar donde desarrolla su parte social. Una comunidad que le brinde estos espacios sociales pero sanos, en Dios y con buenas amistades espirituales. Ya con estos 4 puntos de este método estás bien enterado de cómo se evangeliza bien un joven, para que lo tengas muy presente si es que estás haciendo este tipo de apostolado o también si estás buscando una comunidad católica para que forme la vida espiritual de tus hijos o familiares. Es muy importante que cumplan con estas características que acabé de explicar.
concluir, después de todo esto te recuerdo los 4 pasos de este método de evangelización de jóvenes. 1. El sistema preventivo. 2. Una vigilancia constante. 3. La oración y formación en la fe profunda. Y 4. Brindarle espacios sanos de esparcimiento a los jóvenes. Teniendo este panorama, claro que se pueden usar medios atractivos para atraer a los jóvenes, pero dándole a todo eso un espacio inferior en tiempo e importancia, por debajo de lo más importante que es la oración, los sacramentos, una formación católica profunda. El fin primordial de la evangelización es la conversión y la santidad. A eso tenemos que apuntarle. Si no, estamos perdiendo nuestro tiempo y haciéndole daño a las almas que evangelizamos. Espero que este video te haya ayudado en tu vida de fe y que puedas realizar de ahora en adelante una evangelización verdaderamente efectiva, verdaderamente católica. Apoya este canal dejando tu like, tu comentario y compartiendo este video para que cada vez seamos más personas en búsqueda de la santidad. Yo creo que ahorita me va a tocar empezar a organizar todo este desastre que hay aquí. No se imaginan la cantidad de cosas que tengo que organizar y por ahí les iré mostrando. Que Dios te bendiga y que viva Cristo Rey.